Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. En este jueves está Julio Villagrán con nosotros, de Generales Conocida. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto conversar contigo. Julio es la persona que me atrevería a decir yo es que más conoce, ¿no?, el mercado de los hidrocarburos, cómo funciona el mercado de los hidrocarburos en nuestro país. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Mire, importante, Julio nos va a dar algunas exclusivas importantes, nos va a comentar algunos datos importantes, noticias que van a estar sin duda en los titulares en los próximos días en los periódicos, pero también queremos conocer cómo está repartido el mercado de los hidrocarburos en nuestro país, ya que ahora, por ejemplo, estamos viendo otras marcas que no eran muy conocidas en el país, están posicionándose muy fuertemente y otras están emigrando del país o están por emigrar del país. También el tema de fondo que queremos tratar con Julio Villagrán es la posibilidad de que El Salvador se adhiera a Alba Petróleos. Alba Petróleos, como usted sabe, es una iniciativa de países encabezados por Venezuela, en donde aparentemente el precio de los combustibles es más bajo, pero revisando algunos datos, Julio, no necesariamente sucede así, ¿no? Por ejemplo, estaba revisando que en algunos países que están adheridos a Alba Petróleos, el galón del combustible alcanza hasta los $7, $2 por encima de lo que cuesta en nuestro país. Pero bueno, bienvenido, muchas gracias, Julio. Hablemos de las ventajas, desventajas que podría tener esto y sobre todo de las posibilidades que podría tener para El Salvador adherirse a Alba Petróleos. Buenos días, Romeo, buenos días para todos. Bueno, sin duda que el tema de Petrocaribe en esencia, porque es el proyecto más amplio, digamos, el que se ha puesto nuevamente en la discusión. Platicaba yo en un medio de comunicación, otro medio de comunicación, y planteaba yo, por ejemplo, lo que la expectativa que se generó, Romeo, desde el inicio de este gobierno, cuando la gente sin duda creyó que algunas cosas en el tema de energía, en el tema de combustibles, se iban a realizar de manera pronta, muy rápida. La gente tenía la expectativa, por ejemplo, en el tema del combustible, que el tema Alba Petróleos o el tema Petrocaribe, el presidente Funes lo iba a retomar como un tema de nación, un tema de país, un tema en el cual no iba a ser nada más una empresa como lo es Alba Petróleos, que iba a tener un vínculo con Venezuela en esta relación comercial, sino más bien iba a ser de país a país, una relación más amplia, una relación más estrecha, en el cual pudiéramos tener otro tipo de beneficios como país. Esa fue como la primera apuesta que la gente ha tenido, el país ha tenido sobre el nuevo gobierno de que inició hace 3 años. Luego también una expectativa que yo tenía de manera muy particular, Romeo, tras conocer que el presidente Funes tenía una relación también bastante estrecha con el presidente Lula da Silva en su momento, yo decía, bueno, todo el conocimiento, toda la tecnología, toda la producción de biodiesel, de biocombustibles de Brasil, pudiera también ser un elemento importante para nuestro país, hablando de productos alternativos, hablando de que se pudiera de alguna manera ir entrando a una nueva era en nuestro país. Yo también tenía esta expectativa y creo que todo el país ha visto cómo estas cosas no le han interesado al presidente Funes, cómo estas cosas sin duda no le han llamado la atención y al final no tenemos ninguna de estas expectativas. ¿Crees tú que no le han interesado al presidente Funes o el país no está en condiciones de producir biocombustibles? Bueno, yo creo que el presidente Funes pudo, por lo menos, porque esa fuera la impresión que daba, pudo por lo menos investigar de entrada, digamos, cuando un gobierno va asumiendo, puede en ese momento, en el arranque, investigar la viabilidad de estos productos. Creo que el mundo se encamina a eso. Bueno, Brasil tiene una experiencia vasta, más de 30 años, funcionando con productos alternativos. No digo yo que esta sea la solución a los problemas que tenemos en materia de combustible, pero sí creo que es una forma de cómo entrar a una nueva era en producción de energía. Pero en la relación con Venezuela, también, Romeo, hay que decirlo claramente, nuestro país sigue siendo altamente dependiente del petróleo. No producimos petróleo y el país sigue siendo dependiente de petróleo. En el tema de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, si tú ves las cifras que se presentan, más o casi el 60% de la producción de energía eléctrica es en base a hidrocarburos, es en base a petróleo. Claro, y por esa dependencia, por esa situación que tú estás describiendo, Julio, es que se vuelve importante analizar el tema ¿no? De si nos adherimos o no a Petrocaribe, que es, digamos, esta iniciativa encabezada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sin duda, Romeo, no solamente el tema mira, el tema del transporte.
El tema recurrente de los problemas con el transporte colectivo, el tema del gas propano de uso doméstico, el tema del asfalto para las calles en el país, son temas que están ligados al petróleo, están ligados digamos, a mantener o a tener en la perspectiva un proyecto de país que pueda, digamos, beneficiarnos. Y la gente, digo, la expectativa nació porque el gobierno, sin duda, es del FMLN, y la gente dijo, bueno, si hay una relación ya adelantada con Venezuela, será más factible que el presidente Funes retome estos temas de país y pueda trabajar junto a este gran proyecto de Petrocaribe, que creo es un proyecto no solamente de venta de combustible, sino que es un proyecto más amplio en el cual la relación de país a país es más estrecha. Creo que también otra de las cosas importantes, la que tú estabas señalando, Romeo, es la experiencia que han tenido otros países en el mundo o en América Latina ligadas a Venezuela, ligadas a Petrocaribe. Y la gente también tiene esa expectativa de decir, bueno, si en otros países realmente no funcionó, si en otros países realmente no se benefició. O sea, no sé, Julio, si no ha funcionado o no se han beneficiado, pero lo que estoy diciendo es que hoy por hoy los precios de los combustibles en algunos países que se adherieron a Petrocaribe continúan siendo más arriba, ¿no? Fíjate que estaba revisando la lista de los países. Sí. Hay varios países encabezados por Venezuela, Cuba, República Dominicana, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Belice, Dominicana, Granada, Guyana está también en Petrocaribe, Honduras, para venirnos al área centroamericana, Jamaica, Surinam, Guatemala, entre otros países, San Vicente y Granadinas, ¿no? Es decir, supongo que si estos países continúan ahí y no se han retirado de Petrocaribe, algún beneficio están obteniendo, ¿no? A pesar de que el combustible, como repito, en algunos de estos países está más arriba del nuestro, por ejemplo. Sí, creo que los países en los cuales se han visto más el beneficio son países donde este tipo de producto estratégico está estatizado. O sea, el Estado es el que realmente lo comercializa, lo distribuye en cada país. Por ejemplo, Cuba. En Cuba el Estado es el que lo distribuye, el que lo almacena y luego otros lo comercializan. Bueno, pero yo creo que lo más importante de esto, sin duda, es saber los términos, ¿verdad? Saber los términos en los cuales uno puede mantener una relación, en el caso con Venezuela. Creo que, sí, yo creo que falta el interés, ha faltado el interés también, porque en esto hay valoraciones políticas, digamos, ¿verdad? Muchos creíamos o creímos después de que no se vio nada claro, como decimos nosotros, que el presidente Funes se mantuvo un poco distante por el tema político, por el tema ideológico, es decir, bueno, el país, la crítica era, miren, si nosotros nos casamos con Chávez, sin duda nos va a llevar a ser dependientes de él. Bueno, si eso era así, yo escuché unas declaraciones hace años del presidente Arias en Costa Rica, cuando era presidente, escuché decir eso, ¿verdad? Miren, yo voy a estar, dijo, en la puerta de esa reunión viendo cómo funciona el Petrocaribe. Si funciona para Costa Rica, yo voy a entrar. Y Oscar Arias es un hombre de derecha, pues un hombre con un pensamiento diferente al de Hugo Chávez, y dijo, yo voy a entrar. Ahora, dijo, la crítica que puedo tener de mi país es que yo voy a casarme con Hugo Chávez. Y sin duda esto, dijo, si yo veo que de alguna manera hay una insinuación o una derivación a que yo dependa de Venezuela políticamente, pues yo ahí mismo me salgo. Claro, es una decisión soberana, ¿no? De un país de adherirse o retirarse de Petrocaribe. Es correcto, pero en nuestro país creo yo que yo pienso de manera muy particular que el presidente no ha tenido ni el mínimo esfuerzo en este tema, pues, ¿verdad? Para poder decir al país, mire, fíjese que fuimos, pero lo que nos dijeron era que sí podíamos hacer esto, pero al final yo vi que no me salían los números y no era beneficio para el país. Esta entrevista, Julio, tiene que ver precisamente con una decisión que recientemente, o una, digamos, disposición que ha tomado el presidente de la República. Le ha dicho al ministro de Economía, mire, no sé, pues si es tarde o muy temprano para hacerlo, pero después de 3 años de estar en el gobierno, le dice al ministro, explore por favor la posibilidad de entrar a Petrocaribe y de ver los beneficios que podemos obtener siendo partes o adheriéndonos a Petrocaribe. Eso se pudo haber hecho. Eso motiva, digamos, esta sí, entrevista eso se pudo haber hecho hace 3 años, ¿verdad? El presidente Funes está a 2 años de terminar su periodo y en este tema y en esta área de estos tipos de productos, sin duda el tiempo es importante, ¿verdad? Son proyectos que no se desarrollan de la noche a la mañana. No es que ya en enero pues el país va a comenzar trayendo productos más baratos o tener una relación estrecha con estos países. Creo que se queda bastante corto el tiempo.
Creo que esto se pudo haber explorado, investigado desde un inicio. Lo veo bastante complicado en este momento hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es complicado en este momento hacerlo? Logísticamente, el país puede tener, digamos, o el gobierno puede tener una ventaja. Y es que puede contar con un almacenamiento como el de Alba Petróleos, que es un almacenamiento de una empresa vinculada a Venezuela, ¿verdad? Donde PDVSA tiene esa relación y es codueño de esta empresa de Alba Petróleos. Creo que en esa vía sí se pudiera logísticamente ser viable en este momento una relación. Ahora, después de que el gobierno, digamos, el presidente Funes haga números y le diga el amigo Armando Flores, mire presidente, hemos hecho números y sin duda con el consumo nacional de estos productos, Venezuela nos puede surtir de esta manera, podemos entrar y podemos lograrle una ventaja al país de tanto y tanto y tanto. Si ese fuera el informe del ministro hacia el presidente, bueno, el presidente tendría que tomar de manera muy acelerada una decisión de incorporarse, ¿verdad? Pero en esto también estoy hablando... ¿Tú particularmente crees que El Salvador ya debió haberse incorporado a Petrocaribe? Mira, yo lo que creo es que el país o el presidente Funes sí debió haberse indagado técnicamente la viabilidad y también sacar sus valoraciones políticas de este tipo de relación. Porque si esto es de beneficio para el país, la gente lo dice en la calle, me lo dice gente de derecha, me dice gente, mire, si yo veo que realmente hay un beneficio para el país, si yo veo realmente que en el galón de la gasolina, me dice la gente en la calle, yo noto la diferencia, una diferencia sustancial, pues sin duda... En cuanto al precio. Sustancial, en cuanto al precio, sí, sin duda le daríamos el aval al gobierno. Ahora, Julio, pero ya tenemos una muestra, ¿no? Es decir, aquí ya estamos hablando con conocimiento de causa. A ver, ya está, de alguna manera, Petrocaribe aquí en el país a través de las alcaldías que están integrando o las alcaldías que pertenecen al FMLN. Yo te pregunto a ti, ¿ha tenido Alba Petróleos algún beneficio entonces al instalarse o los salvadoreños han tenido algún beneficio al instalarse Alba Petróleos aquí en el país? Entonces, es importante esto porque la gente lo que percibe que no, el país percibe que no, yo percibo que no. Yo percibo que las diferencias en cuanto al precio de mercado son mínimas y a veces no se perciben las diferencias de precios con Alba Petróleos. ¿A qué se debió eso? Pero mira, yo lo que pienso es que no es lo mismo una negociación entre una empresa como Alba Petróleos, que digamos es una empresa creada por unas alcaldías y PDVSA, que tiene ya en la realidad su posición comercial en el mercado, ¿verdad? No tanto política. Creo que la relación de Estado a Estado, que fíjate que fue una de las cosas que Chafik Handal estaba visualizando cuando estaba, digamos, entrando a este tema de Petrocaribe, tema de Alba Petróleo, que en ese momento pues no gobernaba el frente. Yo tuve la oportunidad, Chafik quería conocer mi opinión sobre el tema hace muchos años, y yo le daba mi opinión y él decía, es que mira, me decía, yo quisiera que fuera una relación de Estado a Estado, pero Venezuela tiene que proponerle al Estado de El Salvador el entrar en esta dinámica. Pero sin duda, obviamente no se hizo. Saca no quiso entrar a esa dinámica por cuestiones pues más bien ideológicas. Pero bueno, por eso es que se crea la expectativa de decir, bueno, ya entrando un gobierno del FMLN, esa va a ser una apertura fácil entre los dos países y el país puede beneficiarse. Los términos, creo yo, del contrato que se firma de Petrocaribe, sin duda deberían ser diferentes, tratándose de país a país. La gente asocia a Alba Petróleos como una empresa del gobierno y sin duda no es así, no es así. Es parte, digamos, del FMLN los que están operando Alba Petróleo, pero no es parte del gobierno. Insisto, y eso como tal, según tu análisis, no ha funcionado. Según mi análisis, no ha traído los beneficios que se esperaban para la población. Los beneficios son mínimos, digamos, la diferencia es mínima. Julio, ¿por qué? Porque fue absorbido por el mercado, porque fíjate que cuando yo he consultado con estas personas, a ver, los que están al frente de Alba Petróleos, dicen, mire, es que nosotros obligamos a las demás empresas, ¿no? Las multinacionales, les obligamos a mantener este precio. Los precios aquí en El Salvador estarían mucho más altos si no fuese que hubiese entrado Alba Petróleos aquí al país.
No sé si tú compartes ese punto de vista respecto al tema del costo del combustible en Sí, nuestro mira, país. fíjate que sacando las estadísticas de porcentajes de mercado de las empresas que están participando hoy día, te voy a contestar con este dato. Alba Petróleos en el promedio año, esto es de enero a julio, en el promedio año, si lo pudiéramos enfocar sería bueno, en el promedio año, Alba Petróleos alcanza el 15.62% de mercado, ¿verdad? Es la venta de gasolinas y diésel. Muy distante de las otras empresas, que una tiene 35%, otra tiene el 30%, otra tiene el 18%. Creo yo que esa es la respuesta diríamos, del por qué Alba Petróleos no ha crecido. Si una empresa, bueno, Alba Petróleos cuando inicia con 30 centavos más barato, no sé si tú recuerdas. Claro, que fue el gancho, ¿no? Por decirlo de esa manera. Fue el gancho, va. No dije enganche, sino el gancho. Fue el gancho, bueno. Entonces, ahí sí notabas una diferencia marcada, digamos, ¿verdad? Entonces tú veías las estaciones de servicio que vendían ese producto, veías abarrotadas, ¿verdad? Y la gente estaba comprando y se veía beneficiada, y la gente pues hablaba muy bien del proyecto. Pero luego ya se establecen como una empresa participando en el mercado. Puede ser que, digamos, lo que ellos dicen sea cierto, de que las demás se han ido acoplando más bien a sus precios. Sí, pero eso deberías de saberlo tú, Julio. ¿Nos puedes dar luz sobre eso? Si es cierto o simplemente sí, fue absorbido por el mercado Alba Petróleos. Mira, mi punto de referencia es precisamente el precio de referencia. Ajá. Ese es el punto de partida. Alba Petróleos se encuentra 4 o 6 centavos abajo del precio de referencia, que es una cantidad mínima comparado con las otras empresas. Digamos que las otras empresas teóricamente tienen el precio de referencia. Alba se mantiene 4 o 6 centavos abajo en el mercado. Esa pequeña diferencia es, creo yo, desde mi análisis, lo que no permite o no ha permitido a Alba Petróleos crecer en una dimensión. Son 4 años ya y no creo que le haya permitido crecer en la dimensión que se había proyectado. Pero va creciendo, de parte de ellos. va creciendo. Poco a poco va creciendo. Lo único que a veces, por ejemplo, enero 17%, pero tenés en julio 14%. ¿Verdad? Entonces hay muchas variaciones en cuanto a su participación de mercado. Tomando en cuenta, Romeo, que tiene una terminal de almacenamiento de productos que tiene la capacidad para poder surtir el 50% del mercado nacional. ¿Y ya está funcionando esa terminal o no? Funciona hace meses. Ya. Funciona hace meses. Pero yo creo que eso es una de las limitantes. Ahora, yo sí, entendiendo esto de Petrocaribe que he leído, entendiéndolo, creo que es más complejo que la venta de combustibles propiamente. Es más allá de eso. Por eso es que me parece interesante, aunque sí creo que es tardío, el hecho de que el ministro de Economía haya recibido instrucciones de indagarse sobre este tema. No sé cuánto se va a avanzar y en cuánto tiempo puede tener una respuesta el ministro sobre este tema, pero sin duda la expectativa del país sigue siendo así. ¿Por qué? Por lo que hablaba al principio, seguimos siendo dependientes altamente del petróleo, la gente económicamente se siente que la situación está apretada. Te doy un dato para ilustrar esta parte. El consumo nacional de derivados de petróleo ha venido decreciendo en los últimos meses. En lugar de crecer, ha venido decreciendo en un mercado donde tú dices, bueno, tiene mucho dinamismo el país, pero algo se ha perdido. Imagínate, les doy las cifras. El promedio de ventas de gasolinas y diésel en el país es de 30 millones de galones mensuales. Esto es 1 millón de galones diarios. En el mes de abril de este año, se llegaron a vender apenas 24.4 millones de galones. En el mes de mayo se vendieron 25.7 millones de galones. Y no hemos sobrepasado los 30 millones en todo el año. ¿Qué te dice Cuando me decías que el promedio era 30 millones. 30 millones. ¿Qué te dice esto? Te dice que ha habido una pérdida de dinamismo. ¿Qué está pasando? Bueno, yo pregunto. podría ser que la gente está ahorrando también, ¿no? Esté consumiendo menos combustible, esté tomando sus provisiones también respecto a este tema. Yo creo también en mi análisis, preguntando, indagando, creo que también haya afectaciones directas, por ejemplo, al tema del comercio. Yo sí creo que el comercio pierde dinamismo este año, prácticamente con el tema de combustible. Tú ves, yo vi una nota del Canal 12 un día de estos, y cuando fueron a la tiendona y le preguntaron a los mayoristas que están vendiendo el tomate, las papas, y ¿ha subido el precio? Sí, ha subido. ¿Y cuánto ha subido? Tanto. ¿Y por qué ha subido? Le dice. Y el tipo se limita a decir, dicen que por la gasolina. Sí. O sea, él dice, mire, es que el que lo trae
le aumentó y el argumento de él fue el precio de la gasolina, del combustible. Ahí hay una transferencia del costo del combustible alto pasado al consumidor de otros productos, y estoy hablando en el tema del comercio grande y pequeño del país, que creo que también pierde un poco de dinamismo. La industria misma creo que también se ve afectada directamente, impactada por estos precios, ¿verdad? Okay. Y en general yo creo que sin duda al tener una situación difícil como la que estamos viendo hoy y que yo la visualizo más complicada al final del año, sin duda algo tenemos que hacer, tenemos que claro, indagar qué podemos Julio, hacer. Entonces déjame ver, para retomar un poco el tema, ¿no? ¿Tú crees que si la relación fuera de estado a estado, de país a país, sí podríamos percibir más beneficios que lo que se está percibiendo ahora a través de las alcaldías o Albapetróleos Petrocaribe, esta relación que es entre Petrocaribe y alcaldías del Frente Farabundo Martí? Bueno, si yo fuera el presidente de la República, yo buscaría el mayor beneficio para mi país, independientemente de los criterios ideológicos que pueda tener la gente. Claro, pero digo, sí, ¿tú crees que si fuera de país a país fuera mejor? Yo creo que sí. Pero ¿por qué estos países que te he leído tienen combustible más alto, que están adheridos a Petrocaribe, pero cuando revisamos, por ejemplo, esta cantidad de países, incluyendo, creo que Honduras ya no está, ¿verdad? No, Honduras no está. Honduras ya no está, estuvo en su momento cuando estaba el presidente anterior, pero continúan otros países centroamericanos como sí, Guatemala. Digo, ¿por qué en estos países, si es que si tiene algún beneficio adherirse a Petrocaribe, el precio por galón sigue siendo sí, más alto que en nuestro país? Claro, yo creo que ahí es parte de la negociación que tiene que hacerse. Si estos países, no conozco la estructura porque no sé qué países son, pero si en cada país el mercado tiene una estructura. Por ejemplo, en El Salvador tenemos una estructura del precio original y le podemos agregar una buena cantidad de costos extras, incluyendo los impuestos, incluyendo las ganancias. Si en el tema impuestos, por ejemplo, tú me dices, mira, Costa Rica, por ejemplo, está metido en ese proyecto, pero Costa Rica tiene una tasa impositiva muy alta, 1.50 de dólar es el impuesto que pagan los ticos por cada galón de combustible. Nosotros pagamos en este momento $1 en el caso de la gasolina especial. Sumando todos los impuestos. Sumando todos los impuestos. Nosotros tenemos, lo voy a decir con propiedad, y esto es así, nosotros en El Salvador tenemos la menor carga impositiva hacia los combustibles. O sea, somos el país que paga menos impuestos por un galón de combustibles en toda Centroamérica. En toda Centroamérica. Y lo que pasa es que hay una diversidad de impuestos. Tenemos impuesto de importación, tenemos IVA, tenemos FEFE, tenemos COTRAMS, tenemos FOVIAL. Hay una atomización de impuestos. Pero al final la suma Pero al final es en la suma, nosotros pagamos $1 en el caso de la gasolina súper. En Costa Rica están pagando 1.50, en Honduras pagan 1.16 por cada galón, pero eso ha sido de siempre. Entonces, si la estructura de cada país, a pesar de tener este beneficio, por ejemplo, los nicaragüenses, yo no entiendo, sin duda, y esta es una cosa muy clara, no entiendo cómo es posible que teniendo una relación bastante estrecha con Venezuela, en Nicaragua los precios sean bastante altos, muy altos. Pero yo ahí cuestiono y digo yo, ¿cómo es esto posible? O sea, el producto lo mandan hacia una terminal que era propiedad de la ESO en Nicaragua. Y había una negociación entre el gobierno y la ESO allá en Nicaragua. Y decía el presidente Ortega, bueno, todo el producto que venga de importación, porque yo no tengo terminales, va a caer a la ESO. Y la ESO me va a refinar y la ESO después me va a vender a mí. Toda esa transacción, toda esa intermediación cae en que Nicaragua tenga precios altísimos del combustible. ¿Y esa intermediación no la tenemos nosotros o sí? Sí, también la tenemos, ¿no? Sí hay, están las empresas petroleras acá, pero como te digo, es de la forma como yo lo piense, como yo lo diseñe. Pero si yo voy a meterme a una cosa como esta, aclarando, si yo me meto a esto de Petrocaribe y realmente, y si el ministro estuviera haciendo números y dice al final, mire, al final vamos a terminar pagando más caro. Señor, ahí déjelo pues, ahí déjelo. No se meta mejor a eso. Muy bien, Julio, vamos a hacer la primera pausa comercial. Vamos a regresar en breve porque quiero preguntarte también sobre cómo está el mercado ahora, ¿no? Repartido el mercado de los hidrocarburos. Y bueno, mire, hay cosas interesantes. Podría hacer que a final de año la estructura del mercado cambie, ¿no? Y quienes operan ahora ya no estén operando a final de año. Y adelanto un poco, Julio me decía que probablemente la única refinería que está funcionando en el país sea cerrada a finales de este año. Vamos a hablar con Julio Villagrán cuando regresemos. Pausa.